Dice, aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él hizo y somos suyos. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre. Porque el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre y su fidelidad permanece por todas las generaciones. Oramos por Pablo y ya por fin le daremos paso. Pues gracias, Padre, por este nuevo día en el que podemos despertar y adorar comunitariamente, pero también recibir tu palabra a través de personas que bendicen nuestras vidas. Gracias por su sabiduría y te pido que seas abriendo nuestros corazones, nuestros oídos, nuestras mentes. Quita toda distracción de nuestro alrededor para poder centrarnos en lo que tú quieres decirnos en esta mañana y enséñanos, haznos moldeables a tu palabra, a ti. Y te pedimos también por Pablo, para que en esta mañana puedas ser guiándolos hacia lo que tú quieres hablarnos. Te lo entregamos todo en tus manos. Amén. Después del vídeo que hemos visto, el título y el subtítulo de este salmo pueden parecer anticlimáticos. Esta ha sido mi primera reacción, porque el salmo es una invitación a la alegría. Una invitación a la alegría. ¿Y cómo podemos estar alegres en un mundo que sufre y que llora, un mundo sangrante? Pero es una realidad. Somos invitados a la alegría. Este salmo es el equivalente evangélico, cristiano, de la novena sinfonía de Beethoven. Un canto a la alegría, corto, breve, pero extraordinario. Es uno de los pocos salmos, probablemente junto con el Salmo 103 los únicos, en los que no hay ni una palabra de lamento, de queja, de temor o de angustia. Una invitación a la alegría. Una pequeña palabra de contexto. Este salmo era cantado por los peregrinos antes de entrar en el culto, antes de entrar en el acto de culto en el templo. Parece que el coro, vamos a decir profesional, de los levitas, cantaba una parte del salmo y el pueblo, antes de entrar, respondía. Es decir, era un canto antifonal. En este sentido, la manera como David Burt musicó el salmo hace unos años refleja exactamente el original. Lo cantamos así a dos voces, de manera antifonal. Importante tener en cuenta que es un salmo de adoración comunitaria, adorando juntos, de ahí el título. No es un salmo para ser cantado individualmente solo, sino que sobre todo es un salmo comunitario. Y una tercera pincelada introductoria. Este salmo es un auténtico espejo de la relación que Dios quiere con el ser humano. La relación original para la que nos creó. Así debía ser la relación en Génesis 1 y 2 antes de que se estropearan las cosas por el pecado. El pasaje opuesto, la antítesis del Salmo 100, es Romanos capítulo 1, especialmente versículo 21. No le glorificaron ni le dieron gracias. Esta es la esencia del ateísmo.
Esta es la esencia de la no adoración. Mientras que en el Salmo 100 encontramos el reverso, cómo eran las cosas originalmente. ¿Por qué digo esto? Porque estos 4 o 5 versículos son una síntesis formidable del Evangelio. Es un salmo intensamente evangelístico, porque nos viene a decir lo que Dios quiere del ser humano y cómo nosotros podemos responder. Y es con esta perspectiva evangelística que creo que podemos entender el salmo. Vamos a considerar brevemente 2 aspectos. En primer lugar, el salmo nos dice el qué de la adoración. ¿Qué es la adoración? Y luego, brevemente, al final responderemos a la pregunta ¿por qué de la adoración? Es decir, la motivación en la adoración, versículos 5 y 6. En primer lugar, por tanto, ¿qué es la adoración? ¿Qué es adorar? Podéis olvidaros de todo lo que voy a decir, pero me gustaría que os acordarais de una ilustración, de una metáfora, un triángulo. Si estáis tomando notas, podéis dibujar un triángulo. La adoración tiene 3 dimensiones que vienen dadas por la invitación triple que el salmista nos hace. Observad que en este salmo hay una invitación a la alegría en 3 verbos. Cantad, servid, conoced. Muy bien, ahí tenemos los vértices del triángulo, o si os gusta más, los lados. Vamos a empezar con cada una de estas dimensiones de la adoración que nos explican en qué consiste, cuál es su naturaleza. Vamos a empezar por el primer imperativo, cantad. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Lo vamos a poner en el vértice, la alabanza. La alabanza, el canto de alabanza, es el primer ingrediente de la adoración. Es la expresión más espontánea de la adoración. Probablemente esta es la razón por la que el salmista empieza con esta dimensión. Cantad, alabad. Es la manera más espontánea. No podemos olvidar el ejemplo de Pablo y Silas allí en la cárcel rompiendo el silencio sepulcral de la medianoche con sus cantos espontáneos de alabanza. No podían callar. Pablo y Silas en la cárcel magullados, malheridos, torturados el día anterior y sin embargo no podían callar. ¿Por qué? Porque el creyente no puede callar lo que hay dentro de su corazón. No podemos callar. Una característica distintiva del pueblo de Dios de siempre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es que ha sido, es y será un pueblo que canta. Y lo será de una manera escatológica también en el cielo. Santo, 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 canta toda la tierra postrándose delante del Señor. Es uno de los temas del Apocalipsis. Cantad. La alabanza. Ahora bien, no es una forma cualquiera de cantar. Y aquí no nos referimos a si hay que cantar afinando, desafinando. No se refiere tanto al aspecto técnico del cantar. El canto de adoración, de alabanza, tiene unas características que lo definen. Observad cómo este primer versículo se nos abre como un increscendo, como una luz. Esta idea se repite muchísimo en la Biblia, la revelación progresiva, estos increscendos, de una manera preciosa,
Cantad, cantad alegres, cantad alegres a Dios, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Ahí tenemos la definición del canto de alabanza que caracteriza al creyente. Es difícil resumirlo de una manera mejor. ¿Cómo hemos de cantar? La actitud, el cómo. Alegres. ¿A quién hemos de cantar? A Dios. Atención al dato. ¿Quién ha de cantar? Os he dicho que era un salmo muy evangelístico. Toda la tierra. Toda la tierra. Creyentes y no creyentes, agnósticos y ateos, son invitados al Salmo de la Alegría. Recordemos que este fue el gran problema del ser humano, de acuerdo a Romanos capítulo 1. Toda la tierra es invitada a cantar. Alegres. A Dios no nos cantamos a nosotros mismos. Hemos de intentar eliminar aspectos narcisistas. Ahora que está tan de moda esta idea del narcisismo, no nos cantamos a nosotros mismos, cantamos a Dios. La alabanza, el cantar, el explotar con júbilo es la forma más espontánea y por ello la ponemos en el vértice de la alabanza, de la adoración. Permitidme concluir este primer vértice, este primer elemento, recordando el poderoso impacto evangelístico. Conozco por lo menos media docena de personas que se han convertido llegando al Señor con un primer paso que fue escuchar cantar a las puertas de una iglesia, en un parque, en una actividad evangelística, oyendo cantar. Concretamente, recuerdo el caso de un familiar mío cercano que escuchó cantar a las puertas de una iglesia y escuchó los cantos que su abuela le cantaba de niño. Él se había apartado por completo del Evangelio y al escuchar aquellos cantos desde fuera en la calle entró y fue el motivo por el que volvió al Señor, o mejor dicho, llegó al Señor, porque nunca lo había sido. Cantamos para Dios, cantamos porque queremos alabar, pero también cantamos como una forma de testimonio. Seguimos con nuestro triángulo. ¿Cuál es el segundo verbo que aparece? Servid. Servid a Jehová con alegría. La adoración, adorar, es también servir, porque servir es adorar. Muy importante lo que os voy a decir ahora. La palabra latreia en griego es exactamente la misma palabra de adoración, culto y servicio. Es exactamente la misma palabra, no hay distinción. De tal manera que servir es dar culto, adorar, y dar culto incluye el servir. Es en este contexto de identificación, de hacer sinónimo adoración y servicio, que encontramos el texto de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Presentad vuestros cuerpos a Dios, sacrificio vivo, lo cual es vuestro culto racional o razonable, quiere decir, lo cual es vuestra adoración. Cuando servimos, adoramos, y adorar es servir. Y observad que de nuevo se nos invita a hacerlo con alegría. Cantad alegres, el gozo que es más que una emoción, el gozo que es una actitud de vida. Sabemos que el gozo cristiano es mucho más que una emoción, es una actitud de vida. Y ahora se nos repite, servid con alegría. El servicio para el Señor tiene que realizarse con alegría, con gozo, no a regañadientes.
podríamos decir que en la Iglesia no son bienvenidos los creyentes que sirven malhumorados, a regañadientes. El servicio tiene que hacerse con alegría. Observemos, a modo de paréntesis, estas dos actitudes que se nos han comentado hasta ahora. Cantad alegres, gozosos, servid con alegría. Se pone un énfasis en las actitudes. Las actitudes. Después lo veremos también en el tercer vértice. Las actitudes son muy importantes en la adoración. Podríamos decir que las actitudes son el control de calidad de la adoración. Las actitudes son el control de calidad de la adoración. La adoración no puede ser un acto rutinario, mecánico. No se adora por rutina, se adora por amor. No se adora por rutina, se adora por amor. Recordamos aquel texto de Isaías 1, este pueblo se acerca a mí de labios, pero sus actitudes no son las correctas, su corazón está lejos de mí. Esta importancia de las actitudes la encontramos en el tercer vértice, tercer verbo, la tercera invitación que se nos hace. Alabad, cantad, en el vértice. En la base tenemos ya el servicio, servid, y ahora cubrimos el tercer vértice, el tercer elemento de la adoración. Adorar es conocer, reconocer, intimidad, intimidad. Conocer para los hebreos, y de hecho la palabra original es conoced, no es tanto reconoced, sino conoced. Sabéis que tiene un componente claramente afectivo, sentimental. Conocer implica una dimensión de relación íntima, hasta tal punto que sabéis que este es el verbo que se emplea para describir las relaciones más íntimas entre dos personas, entre un hombre y una mujer, las relaciones sexuales. Alabad, servid y tened intimidad, cercanía con el Señor. Vamos a profundizar en esta parte que es extraordinariamente rica en el Salmo. ¿Qué es lo que hemos de conocer, de experimentar, de probar de una manera personal y experimental? Tres cosas se nos dicen. Primera, conoced que Jehová es Dios. Empezamos bien. Es decir, hay un elemento de reverencia. Lo primero que hay que reconocer o conocer es que Dios es grande, Dios es soberano. En términos teológicos hablaríamos de la trascendencia de Dios. La reverencia es condición imprescindible para la adoración. Podríamos decir que la reverencia es la puerta de entrada a la adoración. Reverencia quiere decir reconocer, conocer que Dios es Dios. Pero es más, a la reverencia se le añade la cercanía, esta intimidad de la que estamos hablando. Seguimos. Conoced, reconoced que Dios es Dios. ¿Por qué? Porque dos cosas. Primero, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y luego, pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Qué riqueza tan extraordinaria. El Dios soberano es también el Dios cercano. Reverencia, pero también abrazo íntimo. Dios es mi creador y Dios es mi pastor. Esta idea del Dios soberano
que es a la vez el Dios cercano, esta combinación de la trascendencia de Dios y de la inmanencia de Dios es exclusiva del cristianismo. No la encontraréis en ningún otro lugar, en ninguna otra religión. No hay ninguna otra religión en el mundo en la que Dios, el Todopoderoso, el Creador, el Trascendente, el Soberano, sea al mismo tiempo el Abba, el Pastor que nos sostiene, que nos cuida y que nos ama y que busca la intimidad con nosotros. No lo encontraréis ciertamente en el Islam, muchísimo menos lo encontraréis en el budismo, con los ojos cerrados y los brazos cruzados de Buda, etc. Solo Dios es el Dios soberano y cercano a la vez. Él nos hizo, y la mayoría de traducciones dicen, y suyos somos nosotros. Él nos hizo y suyos somos nosotros. Me gusta mucho esta traducción, es perfectamente compatible con la anterior. Suyos somos nosotros. Qué gran privilegio y qué gran responsabilidad. Dios nos ha hecho hechura suya, Efesios 2:10. Y la palabra hechura en el original griego, en Efesios 2:10, quiere decir poema. Somos el poema de Dios. Dios ha escrito en nuestra vida un poema. Somos el poema de Dios. Inmenso privilegio haber sido creados a imagen y semejanza. Suyo somos. Suyo somos. Se dice que Melanchthon, la mano derecha de Lutero y amigo íntimo de Lutero, perdió a su hijo joven y junto al cadáver de su hijo encontró extraordinario consuelo en estas palabras de este salmo y de este versículo en concreto. Suyos somos. Y estas palabras llegan al corazón de una forma balsámica, pero también con la fuerza arrolladora de la espada que nos hace bien. Porque si suyos somos, nada ocurre en nuestra vida por azar. Los creyentes no creemos en la casualidad, sino en la causalidad. Todo ocurre porque tiene un propósito y suyos somos. Dios es mi creador y Dios es mi pastor. Esto nos vigoriza y nos responsabiliza. Nos responsabiliza a una obediencia de corazón. Estamos concluyendo. Vamos a resumir lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué es la adoración? ¿Qué es adorar? El triángulo, 3 aspectos, una invitación triple. La alabanza, cantad. Servid, el servicio, que es adoración. La intimidad, el conocer, la comunión, el experimentar este Dios soberano, pero este Dios cercano que es creador y pastor. Pero esto es la parte de fuera del triángulo, los vértices. ¿Qué tenemos dentro? Dentro del triángulo tenemos los versículos 4 y 5. La motivación, el porqué. Hemos visto el qué hasta ahora. Entrad por sus puertas con gratitud, con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. La gratitud la ponemos dentro del triángulo, en el corazón del triángulo. No en los vértices, sino dentro ponemos la gratitud, la acción de gracias. La gratitud es el corazón de la adoración. Es el corazón de la adoración.
El salmista menciona 3 rasgos, los 3 relacionados con el carácter de Dios. Y aunque no se mencionan explícitamente, vislumbramos la Trinidad. Porque Él es bueno, la bondad de Dios al crearnos, al sostenernos. Porque Él es misericordioso, su misericordia, la misericordia que alcanza su máxima expresión en el Señor Jesucristo y en la cruz del Calvario, y su fidelidad, su bondad, su misericordia y su fidelidad. El Espíritu Santo que permanece en nosotros y nos da su presencia, su guía y su consuelo. Acercaos a Dios, adorad a Dios, alegraos en Dios. Este es el mensaje, no solamente para la Iglesia, sino para todo ser humano. Acercaos al Dios cercano, adorad, alegraos. Me gustaría concluir con una oración que alude, gracias Carlos, a este triple aspecto. Gracias Padre por la vida al crearnos. Gracias Señor Jesús por la vida nueva, la vida eterna al salvarnos. Gracias Espíritu Santo por la plenitud de vida. Ahí encontramos el motivo de la adoración, de la alabanza, del servicio y de la intimidad con el Señor. Que Él nos ayude.